por tu amor. Gracias porque has estado con nosotros. Gracias porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Gracias, Señor, porque siempre has sido bueno. Y declaramos que esta semana será una semana de bendición, una semana de provisión, una semana de cielos abiertos. Gracias, Señor, por tu amor. Y cuando dé con agradecimiento, dé con amor, porque Dios ama al dador alegre. Y si usted ya dio, puede saludar a la persona que está a su lado, darle una sonrisita, decirle bienvenido a la casa del Señor. Qué rico vernos en este lugar. Y quiero invitarlo a que tome allí su Biblia, la palabra de Dios, y vamos a disponer nuestros corazones en esta mañana para recibir de Dios. Si usted ya saludó a la persona que está a su lado, si no lo ha hecho, esta es la oportunidad. Ya los niños están saliendo para su clase. Y vamos a entregar este tiempo de la palabra de Dios y a declarar hoy nuestras mentes y nuestros corazones dispuestos y abiertos para recibir de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos la vida del pastor. Gracias por la palabra que hoy has puesto, Señor, en sus labios, Señor, porque es una palabra viva y eficaz, Señor. Y hoy la palabra cae en buena tierra y declaramos que va a producir un buen fruto en nuestras vidas. Hoy bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Un pastor es enviado a una favela que es un barrio marginado en Brasil, y el pastor va a abrir iglesia en aquel lugar. Y acostumbraba aquel pastor compartir en los parques y en las calles, pero un día iba solo y le sale al encuentro un joven mal vestido, maloliente, y atraca al pastor y le quita todas sus pertenencias. Cuenta este pastor que días después él está compartiendo en un parque y un joven se acerca porque recibe a Jesús en su corazón, se convierte a Cristo y le cuenta al pastor que él es el joven que unos 6 meses antes en una calle oscura lo había asaltado. El pastor lo abraza, el pastor lo recibe, lo acepta en su iglesia, comienza con él una formación, un discipulado, y un año después el joven venía caminando bien con el Señor, pero un viernes a amanecer sábado a las 2 de la mañana el pastor recibe una llamada y es la mamá del joven que le dice: mi hijo no vino anoche. Y yo sé cuando él ha reincidido, porque si a esta hora no ha llegado, él reincidió. El pastor hace una oración por la mamá y como ya conocía todos esos lugares donde expendían, donde había mucho vicio, mucho alcohol, el pastor se quitó su pijama y a las 2 de la mañana se fue a buscar al joven. Y el pastor sabía, él decía: yo creo exactamente dónde puede estar este joven. Y se fue y comenzó a meterse por caminos y llegó a un lugar de mucho humo, de mucho alcohol, de mucha gritería, de mucha bulla, de muchas luces rojas en ese momento. Y el pastor entra y en un lugar sentado alrededor de muchos amigos está aquel joven gritando, riéndose, y el pastor se acerca y le pone la mano en el hombro. Y de pronto el muchacho mira hacia atrás y ve que es el pastor y se asusta y le dice lo siguiente: pastor, ¿usted qué hace aquí? Usted es el pastor y usted no puede estar en un lugar como estos, porque un lugar como estos es para gente sucia. Un lugar como estos es para gente pecadora. Un lugar como estos es para gente que lo ha perdido todo. Un lugar como estos es para gente que ya no tiene otra oportunidad. Un lugar como estos es para gente que ha sepultado sus sueños. Un lugar como estos es un lugar para alguien que ya su vida no puede cambiar. Y el pastor comienza
a predicarle al joven en ese lugar y a recordarle que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y vino, y siendo Dios se hizo humanos. Y el pastor le decía: Jesús no debió haber estado en la tierra, porque un lugar como la tierra no es un lugar para que esté el Santo de los santos. Pero aunque Él es el Santo de los santos, vino a usted, escúcheme, vino a usted y vino a mí, en el lugar donde nosotros estábamos, y vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Y el joven le seguía diciendo al pastor: pastor, este no es un lugar para usted. Y hoy podemos decir: la tierra no es un lugar para Jesús. Tal vez mi corazón no es un lugar para Jesús, pero Jesús vino a salvar, y Jesús vino a buscar, y Jesús vino. Comienza a decirle el pastor al joven lo siguiente: Jesús no vino a llamar a justos, sino que Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. La iglesia, un lugar como estos, es un lugar para gente que es pecadora, para gente que no es perfecta. La iglesia es un lugar para gente que no hace lo correcto. La iglesia es un lugar para gente imperfecta, pero en ese lugar imperfecto vino el Hijo de Dios y murió por usted y por mí, para darnos vida y salvación a cada uno de nosotros. Eso merece un aplauso para el Señor. Tal vez su casa no merecía a Jesús, tal vez su corazón no merecía a Jesús. Y aquel muchacho se levanta de aquel lugar y se va con el pastor. El pastor cuenta: años después el joven comenzó a fortalecerse, a crecer, y es un predicador fuerte. Aquel joven en este tiempo que trabaja predicando en las favelas en Brasil a los jóvenes que están en las drogas, porque el Señor los sacó de un lugar como ese. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de diferentes lugares? A mí me sacó. Yo no sé a usted de dónde el Señor lo sacó. Yo no fui drogadicto, nunca tomé, pero fui depresivo, fui rencoroso, fui lleno de resentimiento, de amargura. Hoy podemos nosotros estar en una situación donde nos estemos diciendo lo siguiente: mi cónyuge no quiere cambiar, ¿qué hago? Puedo estar diciendo hoy en este auditorio, puede haber alguien diciendo: mi hijo está en rebeldía, no sé qué hacer. Hay gente que viene a hablar con nosotros como pastores y dice: pastor, usted es el séptimo consejero, nadie me ha podido ayudar en mi hogar, estamos cansados. Yo he escuchado gente decir: me resigno a ser infeliz por el resto de mi vida. Yo he escuchado gente decir: lo he probado todo y nada ha funcionado. Yo no sé de los que hay conmigo en esta mañana quién está ahí en ese momento. Y la pregunta es: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Dígale que está a su lado. Un pastor decía en estos días que odiaba a los pastores que hacemos esto. Que le diga al que está a su lado: ¿qué hacer cuando no sé? Nosotros tenemos diferentes familias. En la iglesia tenemos diferentes culturas. La iglesia, todos tenemos diferentes grados de educación, todos tenemos diferentes niveles económicos, pero hay algo que a todos nosotros nos lleva al pie de la cruz. ¿Y sabe qué es lo que lleva a las diferentes etnias, las diferentes clases sociales al pie de la cruz? Nos lleva el dolor y nos lleva el sufrimiento. Desafortunadamente, las rodillas se doblan en nuestra vida cuando estamos viviendo momentos de dolor y cuando estamos viviendo momentos de sufrimiento. Y yo quiero aterrizar este mensaje leyendo San Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Y usted lo va a leer conmigo en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca,
A la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Lo está leyendo conmigo? Y él estaba junto al mar, pero yo no lo escucho a usted leer. Volvamos a leer desde el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Póngase hoy a la expectativa, abróchese el cinturón, porque este es el inicio de una película, de un cortometraje. Así como vemos series en Netflix, vamos a mirar la palabra de Dios hoy. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Quién era este hombre? Un principal entre la sinagoga. Era un hombre muy reconocido, un hombre, un alto dignatario. La gente lo conocía a él mucho. Y este viene a Jesús y se postra a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Lo tiene ahí? ¿Va conmigo bien? Fue pues con él, diga conmigo, fue pues con él. ¿Quién vino? Jairo. Era un principal de la sinagoga, se postró y tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Tenía una hija de 12 años postrada en cama, enferma. Fue pues con él. Subraye esa palabra del versículo 24. ¿Quién se fue con Jairo frente a su petición? Jesús. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Y cuántos años tenía de enfermedad la mujer? O sea que cuando la hija de Jairo nació, a la mujer le empezó el cáncer en la matriz, que era una menorragia lo que ella tenía. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba a ¿qué? Entonces, mirando un poco esta mujer, vemos una mujer que tiene una anemia profunda, una cara muy blanca, pálida, sus ojos pálidos, sus labios pálidos, pero es una mujer que había sufrido mucho de muchos médicos. Tenía una historia clínica grandísima, pero había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor, tenía una pobreza absoluta. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, ¿qué dice el versículo 28? Porque decía, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 28? Porque ¿qué? Decía, ¿sí? ¿Con quién hablaba ella? Con ella misma. Y estaba teniendo un diálogo interno. Estaba haciendo una declaración dentro de ella misma y decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Saben ustedes por qué el manto? Porque Jesús, los rabinos tenían un manto y en la parte de abajo tenían colgando como unas quedejas, y ella dice: yo toco el bordito del manto de Jesús y voy a ser sana. Y ella lo hizo. Decía el versículo 28: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Pero Jesús iba ¿con quién? Jesús iba con Jairo. ¿A quién? ¿A dónde? A su casa. ¿A sanar a quién? A su hija. Pero mientras Jesús iba con Jairo, la mujer decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y cuando se acercó y lo tocó, quedó sana inmediatamente de aquel azote. Pero la gente apretaba a Jesús. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: oiga, ¿quién me ha tocado? Obvio, los discípulos, y esto usted lo ha leído y lo ha escuchado, le dicen: Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta, te estruja, hay un tumulto, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba a su alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Y sabe por qué no la veía? Porque ¿dónde estaba la mujer? La mujer estaba de rodillas, abriéndose paso en medio de la multitud con sus hombros.
Entonces la mujer ahí en la parte del piso, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo, ¿qué hace la mujer con Jesús? Le dice que toda la verdad. Y él le dijo, hija, después de que ella le dice toda la verdad, que son cosas que están escritas en la palabra y son importantes, cuando yo soy honesto, abro mi corazón y le digo a Jesús toda la verdad, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero mientras él aún hablaba, ¿con quién iba Jesús en un momento? Pero de un momento a otro frena, porque la mujer lo toca y comienza a hablar con la mujer. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Yo creo que no hay otra forma más cruda de decirle a un papá que su hija se le murió. Porque ellos le dicen, tu hija ha muerto, no moleste más. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué le dice Jesús a Jairo frente a aquella noticia? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente. ¿Pero qué le dice Jesús a la niña? Levántate. Aquí estamos viendo el milagro de una mujer. No sé cuántos años tenía la mujer, pongámosle 50, 40, 55. Pero estamos mirando el milagro de alguien de 12 años. Es un Jesús generacional. Es un Jesús que quiere sanar el corazón del adulto, pero es un Jesús que es también capaz de sanar el corazón del joven. Y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él mandó que mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ponga su mano en su Biblia y va a orar y va a decir, Señor, gracias. Gracias porque me permites leer la palabra en esta mañana. Y sé que la palabra es poderosa, es contundente. Señor, es un arma letal, poderosa, y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, Señor, los tuétanos y el corazón. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo veo en esta parte de la escritura dos historias completamente diferentes. Yo veo la historia de Jairo con la muerte de su hija de 12 años. Pero veo la historia de una mujer con un sangrado de 12 años. Había desarrollado una anemia esta mujer. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Pero yo encuentro que ambos vienen a Jesús como último recurso. Es triste ver que buscamos a Jesús en nuestra vida como último recurso. Pero para Jairo, su hija, y para la mujer, si Jesús no hacía nada, la muerte definitiva era lo más probable para los dos. La hija de Jairo tenía 12 años, o sea que nació cuando la mujer empezó a sangrar. Pero cuando Jairo llega a ese lugar, y yo tengo un Jairo acá, venga Jairo, ¿sí? Un principal entre la sinagoga, ¿sí? Quédese acá, Jairo, es tan amable. Yo hablé con ellos con anterioridad.
Y Olga me preguntó, pastor, pero vamos a estar de pie durante toda la prédica. Y Jairo viene. Jairo es un principal entre la sinagoga, ¿cierto? O sea que es una persona de renombre, es una persona muy conocida. Es una persona que sale por la calle y lo saluda todo el tiempo la gente. Cualquier parecido a la realidad. Uno sale con Jorge y lo saludan mucho. Porque cuando uno se para en un lugar como estos, a uno lo conoce más gente de la que uno conoce. Y yo salgo por la calle y me dicen, hola pastor. Y yo digo, sí. Y más si ven una moto y con casco, yo quedo perdido, ¿cierto? Pero Jairo, ese hombre tan conocido, un hombre de un estatus económico, de un círculo social completamente diferente y que enseña la ley, porque era un principal entre la sinagoga, y la ley que él enseñaba, escúcheme, era la siguiente: que cuando una mujer tenía su periodo, en Levítico dice la ley que no podía salir a la calle. La ley que enseñaba Jairo decía que cuando una mujer tenía su periodo menstrual, donde se sentaba, nadie se podía sentar. La ley que enseñaba Jairo enseñaba que cuando una mujer tenía su periodo menstrual, su esposo no podía dormir con ella, no podía abrazarla. La ley que enseñaba Jairo decía que una mujer cuando tenía su periodo menstrual no podía acercarse a los hijos, o sea que tenía que quedarse encerrada en su casa. La ley entonces declaraba a la mujer en el tiempo de su periodo menstrual inmunda, relegada de la sociedad. Esta mujer de la que vamos a hablar ahorita y de Jairo lleva 12 años viviendo. No son 3 o 4 días o una semana al máximo, son 12 años, porque ella desarrolló un cáncer en la matriz. Pero ahí donde está Jairo, que enseña la ley, que no se puede acercar, también viene una mujer, ¿cierto? La Biblia no nos dice el nombre de la mujer, ¿sí? Jairo viene y se postra, ¿sí? Pero voy a poner aquí al otro lado, ¿sí? Usted no la puede tocar porque la ley que usted enseña dice que ella es ¿qué? Inmunda. Entonces Jairo viene y se postra, aunque es un hombre muy reconocido, porque lo que es el sufrimiento y lo que es el dolor nos llevan, aunque seamos de diferentes clases sociales, aunque seamos de diferentes educación y músculo económico, nos hace, el dolor y el sufrimiento nos hace arrodillarnos frente a Jesús. Aquí yo encuentro 2 necesidades. Ella está lánguida, ella está pálida, ella no tiene plata porque ella había vendido todo lo que tenía, lo leímos ahí ahora, y antes le iba ¿qué? Peor. Ella ni podía caminar, ella se levantaba y se desmayaba. Ella se levantaba y se desmayaba, ¿cierto? Entonces, el dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de hacernos doblegar nuestros egos, porque él es un principal de la sinagoga y su ego lo lleva, su necesidad y su dolor lo obliga a venir a buscar ¿a quién? A Jesús. Porque cuando uno tiene una necesidad es importante número uno, lo que ella venció, vencer el temor. Ella tuvo que vencer el temor ¿al qué? Al rechazo, al que dirán, al corra para allá, ay usted me tocó, ay no se me acerque. Pero yo veo que finalmente hay 2 necesidades y una solución. Todos venimos a la iglesia con necesidades. Y a todos, ¿sabe qué predicaba Jairo en la sinagoga? Cuando una mujer tenga su periodo menstrual es declarada ¿qué? Inmunda. Y Jairo se creía el grande, el importante, pero cuando tuvo un sufrimiento y cuando tuvo un dolor, Jairo se tuvo que tragar el ego. Jairo se tuvo que tragar el orgullo, porque el sufrimiento y el dolor nos lleva a nosotros a tragarnos
el orgullo y el dolor. El orgullo y el ego en nuestra vida. Jairo tiene que tomar una decisión. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando estamos como estaba Jairo y la mujer, cuando solo dependemos de Jesús? ¿Ha llegado usted en algún momento de su vida donde lo ha gastado todo y ya no sabe qué hacer? ¿Ha llegado usted a un momento de su vida donde tiene un hijo tan enfermo, donde hay una enfermedad? Y yo le decía a mi esposa en estos días: amor, si yo me gano el baloto, que no lo compro, pero mucha gente de la iglesia me dice: pastor, yo compré el baloto y si me lo gano, ahí va, usted está bien, usted va bien conmigo. Pero si yo recibo 40,000 millones de pesos hoy, ¿creen ustedes que puedo sanar a mi esposa? Ir al oncólogo y decirle: le entrego 40,000, no, le voy a entregar 30,000 porque necesito 10,000, le entrego 30,000 millones de pesos y sana a mi esposa. Esa plata no sirve para nada. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué pasa cuando solamente el dolor y el sufrimiento nos lleva a ir a Jesús y estar de rodillas delante de Él? ¿Sabe, Olga? La posición más segura en la vida es de rodillas. Cuando no sabemos qué hacer, Jorge, la posición más segura, iglesia, es de rodillas. La posición más segura para acercarnos a Dios, iglesia, y lo decía Erika en la reunión de mujeres el viernes, es acercarnos a Dios de rodillas. A veces yo he estado de rodillas sin entender los planes de Dios, pero con una fe grande, sabiendo que Él está preparando algo nuevo para mí. Yo quisiera dejarlos más tiempo, pero los veo cansaditos, ¿sí? ¿Están bien? Tranquilo, dice Olga, tranquilo. ¿Sí? La posición, el que sabe estar de rodillas ante Dios, sabe estar de pie ante cualquier situación. Las mejores batallas, y esto lo ha puesto usted por ahí, se ganan de rodillas ante Dios. Pero cuando mis rodillas tocan el piso, mi corazón puede tocar el cielo. Eso era lo que estaba Jairo y aquella mujer haciendo en ese momento. Lo que usted, iglesia, no puede solucionar de pie, lo tenemos que solucionar de rodillas. Cuando uno dice tocó orar, cuando decimos tocó orar, es porque ya no hay otra. Un matrimonio pagó dinero a un escalador profesional porque querían llegar a la cumbre del monte Everest, que es el monte más alto de la tierra. Y llegaron a un lugar donde había como una posición planita, y de pronto uno de los que iba pagándole al escalador se puso en pie para tomarse unas selfies, y el escalador lo tomó y lo tiró al piso y quedó de rodillas. Y el hombre de rodillas mira al escalador profesional, y el escalador le dijo lo siguiente: en este lugar de rodillas es la única posición segura para estar vivo debido a la fuerza de los vientos. Hay vientos tan grandes en la vida que la posición más segura en nuestra vida es como estuvo Jairo y como estuvo la mujer del flujo de sangre. Jorge, ¿sí vio? Aprenda, ¿sí? Se tomó el papel en serio, ¿sí? Es que eso pasó en algún momento. ¿Sabe que Jairo le dijo a Jesús: mi hija está gravemente enferma en casa? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús caminó, se fue con Jairo. Pero Jairo, ¿qué dijo? Oiga, Jesús me atendió, inmediatamente el pastor me dio la cita, voy, ¿sí? Y mientras Jairo iba con Jesús, ¿qué pasó? Que venía la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué pasó con el milagro que se iba desarrollando en Jairo? Se detuvo. ¿Ha sentido usted que Jesús ha caminado en su milagro y que se va desarrollando su milagro y de un momento a otro se detuvo? ¿Sí? Lo segundo es que cuando yo no sé qué hacer, yo tengo que saber a dónde ir.
Y la mujer y Jairo vienen a Jesús. Y la mujer viene de rodillas y toca el borde del manto de Jesús. ¿Sabe otra cosa que no hace Jairo? Jairo no cuestiona. Porque cuando sentimos que Dios está orando, que una puerta se va abriendo, que algo va sucediendo y de un momento a otro ¡ah!, frena. Se cierran las puertas, no pasa nada. Y no somos a veces capaces de vencer el temor, de saber a dónde ir y de no cuestionar. Cuando se frena su milagro, ¿usted qué hace? ¿Tira piedras contra el cielo? Entonces, en algún momento, parece Olga es tan amable, muchas gracias. La mujer comienza a contar. ¿Qué contó ella? Porque cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, poder ha salido ¿de qué? De mí. Y la mujer temblando, dice la Biblia, le contó a Jesús toda la verdad. Y cuando ella le cuenta toda la verdad, Jesús dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En ese momento, ¿dónde estaba Jairo? ¿Dónde estaba Jairo? Al ladito. Y de un momento a otro en esta conversación resultan dos personas de dos religiones diferentes, dos personas de dos culturas diferentes, dos personas de forma de ver el mundo diferente, y los une. ¿Quién los une? ¿Qué los une? Cuando venimos a la iglesia es un lugar donde venimos gentes de diferentes pensamientos, de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferente educación, de diferente nivel social, de diferente círculo social. Pero aquí hay algo que nos une a nosotros. Llegamos aquí, yo no sé usted, es muy difícil que llegue alguien y me diga, pastor, ¿cómo le parece que me acabo de ganar 1,000 millones de pesos y yo vengo a consagrarme al Señor? Y de hecho en mi conversión vengo entregando el diezmo, vengo entregando 100 millones de entrada. Por lo regular, cuando yo veo que alguien llega a la iglesia, me cuenta una aflicción, me cuenta un problema, porque el sufrimiento y la necesidad nos acercan a Jesús, nos acercan al mensaje de la cruz. Y así tengamos pensamientos e ideas diferentes, entonces el que hablaba mal de esta mujer, cuando él estaba en la sinagoga, ahora está cerca a esa mujer. El que tenía un pensamiento diferente en cuanto a este tipo de personas, ahora tiene un tipo de pensamiento diferente. ¿Qué pasa cuando Jairo está ahí y Jesús le da la espalda y sigue hablando con la mujer? ¿Qué pasa cuando creemos que Jesús parece entretenido con otros y que no se preocupa? Si en algún momento yo lo busqué y andaba conmigo, ahora Jesús, ¿por qué me da la espalda? ¿Alguna vez ha sentido usted que Jesús le da la espalda? ¿O que se entretuvo haciendo un milagro con otra persona? ¿Sí? Entonces, lo que yo encuentro es que Jesús nunca está deprisa. Diga conmigo, Jesús nunca está deprisa. ¿Sí? Hay un momento donde Él está esperando. ¿Y qué pasa con su hija en ese momento? ¿Qué pasa mientras Jairo está hablando con la mujer? La hija de Jairo se está... ¿Quién tiene más prisa de los dos? Ella tiene un cáncer en la matriz, la mujer de acá, Olga es sana, 12 años, tiene una menorragia, pero él tiene una hija que está a punto de morir. ¿Quién tiene más necesidad en la iglesia? Porque a veces nosotros creemos que mi necesidad es la más grande que la del otro y que mi dolor es más grande que el del otro, y todos tenemos sufrimientos y todos vivimos diferentes dolores. Hay un momento donde esto ocurre. Vienen y le dicen a Jairo, Jairo, su hija ha muerto, no moleste más al maestro. Entonces hay un momento donde ella está sana y el milagro de él empeoró. ¿Se ha sentido? Le estoy poniendo diferentes combinaciones de situaciones que pueden estar pasando ahí. La mujer está viva y sana, porque inmediatamente la fuente de su sangre secó y quedó libre de su azote. Quedó sana,
Pero en ese mismo momento viene y le dicen a Jairo: su hija ha muerto. Ella tiene un debilitamiento físico, emocional, pero está sana. Es una mujer muy solitaria, es una mujer muy temerosa, una mujer casi abandonada, que ha drenado su corazón en sentimientos de amargura y todo eso. Pero yo siento que las cosas buenas pasan cerca de Jesús, no lejos. Ese es el título de la enseñanza y este era el preámbulo para la predicación en esta mañana. Cerca de Jesús, no lejos. Jessica me mira riéndose porque hoy está de cumpleaños y me dice: pastor, usted puede predicar hasta la hora que quiera, pero yo en 10 minutos me voy a celebrar mi cumpleaños. Pero ¿sabe usted que en los evangelios las cosas buenas siempre sucedieron cerca de Jesús y no en la periferia, no lejos? Ellos dos tuvieron que acercarse. Ellos dos no trataron de solucionar las cosas solos. Ellos dos no se quedaron lejos. Ellos dos buscaron ayuda. Yo tengo que buscar ayuda. Y cuando viene le dicen a Jairo: no moleste más al maestro, su hija ha muerto. El primer enemigo de la fe es el temor. Y Jesús le dice a Jairo: no temas. Entonces en un momento Jesús se despide de la mujer: mujer, muchas gracias, Dios la bendiga. La Biblia no dice cómo se despidió, pero Jesús va ¿a dónde? Jesús va ¿a dónde? Jesús va a la casa ¿de qué? De Jairo. ¿Quién tuvo más fe de los dos? ¿Por qué cree que Jairo? Porque Jairo esperó y a pesar de la mala noticia siguió confiando. Se quedó. Hay gente que, bueno, tengo que poner eso aquí: a pesar de las malas noticias, me quedo, ¿cierto? ¿Sí? Porque es que a veces nosotros nos comparamos con las demás personas. ¿Y por qué Dios le respondió a este más rápido que a mí? Los procesos, iglesia, son completamente. Déjeme decirle algo: yo soy muy impaciente. Usted me ve así, pero yo quiero las cosas ya. Yo veo unos tenis y yo los quiero comprar ya. Yo lo quiero tener ya. Y cuando mi esposa quiere algo, es paciente y el Señor se lo da ya. Así es. Pero como yo soy impaciente, el Señor me pone a esperar. Y entonces me pone en la escuela de la paciencia, en el posgrado de la paciencia, en la especialización de la paciencia, en el doctorado de la paciencia. Me encantan los relojes. Si usted me quiere dar un regalo, unos zapatos, un reloj. Y entonces fui pagando un reloj alguna vez. Y yo era ya casi luzco ese reloj, ya casi termino de pagarlo. Y lo terminé de pagar. El día que lo saqué, me encontré con una persona que cuando lo miré, el Señor me dijo: ese reloj es para él. ¿No le ha pasado a usted que el Señor trabaja con cada uno de nosotros? Déjeme decirle lo siguiente, escúcheme que esto le va a bendecir. Jairo pasó de ser convencido a convertido. Si Jairo está acá, es porque está convencido. Si usted está esta mañana en este lugar, es porque a usted lo convencieron. Usted está yendo a esa iglesia, lo convencieron. Pero usted cuando llega a la iglesia no se convierte inmediatamente. Tal vez usted está en una etapa donde apenas eso es un convencido. Porque un convertido actúa diferente. Él era un principal de la sinagoga, pero no era un convertido. Tenía mucha letra, tenía mucha teología. Era un convencido. Yo veo gente en la iglesia, y le voy a decir esto con amor, que tiene mucha letra, mucha teología. Es un convencido, pero no es un convertido. El mensaje venía bien hasta ahí, ¿cierto? Porque eso es un golpe bajo. Porque los que pastoreamos, Jesús ve a estas dos personas que tienen mucha fe. Jorge dice, a Jairo dice que tiene más fe porque se quedó. Pero él está pasando un proceso a través del milagro, a través del dolor y del sufrimiento. Está pasando de ser un convencido a un
convertido. No todo el que viene a la iglesia, y yo sé que todo el que está aquí en la iglesia en esta mañana no es convertido. Aquí hay muchos convencidos, convencidos de que Cristo murió en la cruz, de que Jesús es el Señor, de que la Biblia es la palabra de Dios, pero de ser convertido, es que los convertidos ya sería un tema que me metería aquí espinoso, pero sé que es parte del proceso, porque Él viene y se postra a los pies ¿de quién? De Jesús. Y cuando Jesús ya se va con Él, caminando hasta su casa, ¿qué es lo que hace Jesús en la casa de Jairo? No deja entrar a nadie más, sino que entra el papá, la mamá, y Jesús viene y resucita a la niña. ¿Qué palabra le dice Jesús a la niña? Le dice Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo que levántate. Y Jesús hace ese milagro. ¿Cómo creen ustedes que fue la vida de Jairo y de aquella mujer después de ese tiempo? Yo creo que lo que sucedió en sus vidas, Jorge, muchas gracias. Ya lo estoy viendo pálido, blanco, lo estoy viendo blanco. ¿Sabe? Jesús ha hecho milagros en su vida y en mi vida. Y aunque ha hecho milagros, seguimos siendo solamente convencidos y no convertidos. Yo puedo creer, ocultar, aunque la Biblia no me cuenta, que esa mujer pasó de ser convencida para estar ahí, y este hombre pasó de ser convencido para estar acá y tragarse el orgullo y el ego para dejar de ser convencidos a comenzar a ser gente convertida. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cuántos sentimos? Y no responda, ¿usted siente que es un convencido o usted siente que realmente es un convertido? Hay algo que hace la mujer y hay algo que hace Jairo. Es que la mujer le dice a Jesús toda la verdad. ¿Se acuerdan que leímos? Que antes de que Jesús le dijera, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda libre de tu azote, ella desnuda su corazón y le dice toda la verdad. No hay una doble moral, no hay una falsificación de la verdad, no hay una apariencia, no hay una máscara. Ella abre su corazón y le dice toda la verdad, y no la dice en una consejería en privado, lo dice públicamente. Porque nuestra vida, cuando pasamos de ser convencidos a convertidos, se vuelve pública y somos gente en casa y en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en todo lugar, somos los mismos. Porque después de que ella dice toda la verdad, es donde Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ya le dice, hija, ya pasó de ser convencida pasó a ser ¿qué? No todo el que viene a una iglesia y recibe un milagro se convierte. Pero esta mujer se convirtió. Ahora, Jairo tuvo otro privilegio, es que llevó a Jesús a su casa. Es necesario nosotros tener a Jesús en casa. El ir a una iglesia no nos hace cristianos. El ir a una iglesia no nos hace cristianos. El ir a la iglesia nos lleva a nosotros a tener comunión, a acercarnos, como decíamos ahora. Pero es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿quieres llevar a Jesús a tu casa? ¿Quieres decirle a Él toda la verdad? Señor, yo quiero decirte toda la verdad, todo lo que he hecho, todo lo que pienso, todo lo que me permito. Pero yo quiero llevarte a mi casa. Mire, un hombre en un lugar boscoso donde la gente se calienta con leña, vendía leña para las casas. Y la leña debería tener 1 metro, era la regla. Pero todos hablaban mal del que vendía la leña. Era un hombre que no era de confiar, porque cuando la gente llevaba el palo de leña a su casa y lo medía, no tenía el metro, tenía 80 centímetros. Y era el único que la vendía. Y la gente iba
con desgano a comprarle. Un día corrió en el pueblo la voz de que aquel hombre que vendía los panos de leña se convirtió a Cristo. Nadie creyó. Pero uno del pueblo dijo: yo voy a cerciorarme si es cierto. Y fue y le compró leña. Y cuando llegó a su casa, midió el palo. Y sabe, el palo no medía 1 metro, el palo medía 1,20 m. Y comenzó a contarle a todo el mundo: sí, él sí se convirtió, yo sé que él se convirtió. Y la gente decía: ¿por qué? Porque el palo ya no mide 20 centímetros menos, el palo mide 20 centímetros más. No le predicó a ninguno. El pueblo también comenzó a ir a aquella iglesia, porque aquel hombre comenzó a dar un testimonio completamente diferente. ¿Me hago entender en esta mañana? Entonces su casa, su esposa, sus hijos, su familia. Yo tengo que ser una persona honesta. Dios no bendice lo ilícito. Pero yo quiero decirle al Señor toda la verdad. Y yo quiero también llevar a Jesús a mi casa. Esté de pie, es tan amable, y déjeme decirle lo siguiente. Esta mujer va a Jesús. Escúcheme que esto le puede bendecir. Esta mujer va a Jesús sangrando. Y esto habla de corazones que están sangrando porque alguien le falló, una infidelidad. Corazones que están sangrando porque un amigo, un familiar le falló. Corazones que están sangrando porque alguien se le murió. Corazones que están sangrando porque tuvo una pérdida económica, un revés económico, y están esperando curarse en casa, pero no están tomando la decisión de ir a Jesús. Y yo tengo que ir cerca de Jesús. Y los milagros más espectaculares, iglesia de la Biblia, sucedieron cerca de Jesús. O sea, cerca de Jesús le cuento toda la verdad y lo llevo para mi casa. No sé cuántos años esté sangrando su corazón, de rabia, de ira, de impotencia, de enojo, pero hoy es el tiempo de hablar con la verdad, de dejar de decir que es un convencido para ser un convertido. ¿Qué tal si hablas con Jesús ahí donde estás? Yo creo que este es un mensaje que salpica muchas cosas. Es un mensaje que nos lleva a creer, a tener fe, nos reta, nos desafía. Pero es un mensaje que nos lleva a nosotros a la consagración. Mira, yo quiero decirte algo en esta mañana. Déjame decirte algo. Yo no morí por ti en la cruz, ni la pastora Adriana, ni el pastor John Jairo, ni los muchachos de alabanza, ninguno de nosotros. Pero quien murió por ti es Jesús. ¿Crees tú que cuando Jairo fue a hablar con Jesús, Jesús no sabía lo que estaba viviendo Jairo? ¿Crees tú que cuando Jesús preguntó quién me tocó, no sabía quién le había tocado? Simplemente, míreme, un momentico, míreme. La mujer iba con el pensamiento: lo toco y me voy. Escuche. Pero Jesús dijo: así no es. Si recibe el milagro, me tiene que dar la gloria. No es que recibo el milagro y me voy. Jesús dijo: es más importante mi gloria que el milagro. Pareciera que Jesús lo hubiera puesto al descubierto, pero Jesús hace milagros para su gloria. Y hoy, cerca de Jesús, no sé si vienes como Jairo o si vienes como la mujer, si vienes sangrando o si vienes como Jairo, con un dolor, con una imposibilidad. Pero déjame decirte, solamente cerca de Jesús.
Deja de ser convencido, conviértete. Y dile: Señor, yo tengo esta necesidad, este problema. Habla con Él en esta mañana. Habla con Jesús. Ora mientras cantamos esta canción que tiene alabanza en esta mañana. Si hay una persona que nos acompaña hoy por primera vez, levánteme su mano, es tan amable. ¿Hay alguien? Todos somos de casa, bienvenidos. Y vamos a hablar con Él en esta mañana. Y si quieres en tu lugar estar de rodillas porque no sabes a dónde ir y llegaste al lugar correcto, a Jesús, tal vez tu hogar en este momento está pendiendo de un hilo. Tal vez hay un diagnóstico que te asusta. Tal vez hay una situación difícil en casa. Pero este mensaje nos debe llevar a estar de rodillas delante de Él. De rodillas delante de Él. Y decirle: Señor, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Jairo tenía toda la influencia, pero no le sirvió. Aquella mujer tuvo todo el dinero, pero lo gastó. El último recurso, el único, fue Jesús. Tu único recurso es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la solución para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Él es la solución. Dile: Señor, hoy vengo a buscar de tu presencia. Hoy vengo a buscar de tu Espíritu Santo. Imposible, solamente tú puedes obrar en esta situación. Entrega tu carga, entrega tu problema. Si tienes que arrodillarte, hazlo. Si quieres levantar la mano, hazlo. Si tienes que llorar, hazlo. Pero trágate el orgullo en esta mañana. Deja el orgullo. Déjalo. Dile a Él toda la verdad. Cuéntale cómo eres, cómo está tu corazón. Postra tu corazón. Postra tu pensamiento. Derrama tu vida delante de Él. Y dile: Señor, en esta mañana vengo a buscar de tu presencia. Vengo a buscar de tu Espíritu Santo. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Ir a Jesús. Ir solamente a Él. Él tiene una buena noticia para tu casa. Él tiene buenas nuevas para tu hogar. Él tiene buenas nuevas para tu empresa, para tus finanzas. Él tiene buenas noticias para tu vida laboral, profesional. Él tiene buenas noticias, pensamientos para tu vida emocional y afectiva. Él tiene lo mejor para ti. Él ya sabe qué va a hacer, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Dile: Señor, hoy entrego mi necesidad. Hoy toco el borde de tu manto. Hoy te invito a mi casa. Hoy te digo toda la verdad. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi ayuda. Me convierto. Tomo la decisión de ser un convertido, un consagrado. Tomo la decisión de dejar ese hábito, esa adicción, ese mal genio, esas malas palabras. Tomo la decisión de dejar ese cigarrillo, ese alcohol, esa droga. Tomo la decisión de dejar la infidelidad. Tomo la decisión de dejar las mentiras, los malos pensamientos. Tomo la decisión de dejar la pornografía. Tomo la decisión de dejar aquello, Señor Jesús. Ahora mismo paso de ser convencido a un convertido. El convertido toma decisiones. El convertido habla diferente, vive diferente, trata a su esposa, a sus hijos, a su familia de manera diferente. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Dile: si hoy sangra mi corazón, me declaro libre de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón, del deseo de venganza. Me declaro libre.
Y hoy, como Jesús le dijo a la hija de Jairo, Talita Cumi, Jesús le dijo: a ti te digo, iglesia, levántate. Somos una iglesia que se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos una iglesia que se levanta. Y yo oro para que despiertes la iglesia a la oración, a la palabra, a la intercesión, a humillarnos delante de tu presencia y reconocer que solamente tú eres grande, poderoso y maravilloso, misericordioso. Aquí hay muchos Jairos, pero aquí hay muchas mujeres como aquella que venimos a Jesús y nos une a los pies de Jesús el dolor y el sufrimiento, pero las cosas buenas siempre sucedieron al lado de Jesús. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por llevarnos en paz y seguridad a nuestros hogares, porque tú vas con nosotros. No me muevas de aquí si tu presencia no va conmigo, Señor. Bendigo cada persona en esta mañana.